Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre los diferentes modelos de institución de la educación a través de la historia, vigencia actual de cada uno de nuestro sistema educativo argentino, de escuelas sobre alfombras en Oriente. En este modelo podemos observar que antiguamente los niños aprendían sentados en el suelo, sobre una alfombra alrededor de un maestro que les enseñaba, y se enseñaba el hebreo, ya que antiguamente no querían que esta lengua se dejara en el olvido. Esta forma escolar confirma que los pupitres no son una necesidad imprescindible para el aprendizaje. En la actualidad podemos ver que esta práctica de sentarse en el piso está aún vigente. Un claro ejemplo de esto sería en el jardín. Bien, ahora hablaremos sobre la escuela del ciudadano en Atenas. La educación de las élites se realizaba a través de un modelo preceptoral. Con el tiempo, el preceptor fue sucedido por la figura del pedagogo. El adulto desempeñaba el papel del profesor particular, pero solo a los grupos sociales más privilegiados, como la élite y las personas adineradas. Actualmente esto sigue vigente. Por ejemplo, las clases de apoyo con un maestro particular. Ahora vamos a contar sobre lo que era Roma, sillones y castigos. En la antigua Roma, el maestro ocupaba un sillón. Los niños se sentaban en el suelo o sobre alguna piedra. En aquel tiempo, se utilizaban rollos de pergamino donde estaban escritos los trozos de lectura, y la aplicación del método de castigos corporales era ciertamente una costumbre. El maestro sostenía su autoridad en la férula o un bastón, pero actualmente la forma de castigo cambió. Este pasó a ser un castigo institucional, por ejemplo, el control de la presencialidad, las notas, y así mantenían su autoridad y control sobre los alumnos. La educación en casa del príncipe. Ahora veremos los privilegios para la élite dirigente. Uno de los privilegios que tenían era la educación domiciliaria, que se desarrollaba en el interior de los palacios, y tenían a preceptores que enseñaban a príncipes y a nobles. Alrededor del príncipe estaban personas que realizaban diversas tareas. Debido a estas personas, el clima escolar no era de silencio y concentración. Podemos decir que aún sigue vigente, ya que las personas más privilegiadas mandan a sus hijos a colegios privados, o si no, contratan a profesores particulares para que les den educación en casa. La primera metodología didáctica moderna, Comenio. Comenio fue el primero en construir un programa que no solo especifica qué y a quiénes está dirigida la enseñanza, sino también cómo ésta debe implementarse. Comenio propuso una organización gradual de la educación. Al principio, el niño debe ser cuidado por la madre. Entre los 6 y 12 años, este debe ir a la escuela pública. Entre los 12 y 18 años, a la escuela de gramática o gimnasio. Y entre los 18 y 24 años, a la universidad. Comenio segmentó así los contenidos de la enseñanza. Actualmente, lo que propuso Comenio sigue aún presente, pero con algunos cambios. Los niños deben ir al jardín o inicial desde los 3 hasta los 5 años de edad, a la primaria desde los 6 hasta los 12 años, a la secundaria de los 13 hasta los 17 o 18 años, y al nivel superior desde los 18 hasta los 21 o 24 años de edad. La escuela del padre Lasalle, enseñando simultáneamente. Mediante la simultaneidad de la enseñanza, es decir, un grupo de alumnos recibe la misma instrucción al mismo tiempo, a través de un único docente. El modelo de Lasalle se estructura en torno a dos ejes que han trascendido los siglos, el orden y el control. De igual modo, en un aula, todos los alumnos se ubican ordenados simétricamente, ahora ya no en bancos comunes, sino en un pupitre para cada alumno. El método simultáneo requiere que el maestro, además de los conocimientos, tenga una adecuada preparación para la organización de los grupos. Hoy en día, el método simultáneo de enseñanza aún está presente, y el pupitre llegó para quedarse. La escuela de Lancaster, enseñando mutuamente. En la Inglaterra, surgió una nueva disposición de la organización escolar, cuyo formato emulaba el de las crecientes fábricas textiles. Reunía a cientos de alumnos de diferentes niveles, sentados en bancos. Estos se disponían en filas, en cuyo extremo se ubicaba el alumno monitor. En el frente, no obstante, seguía estando un maestro, pero solo trabajaba en forma directa con los monitores, quienes, a su vez, repetían el procedimiento con su grupo de alumnos. Hoy en día, esto no se presenta a grandes rasgos,
pero se puede decir que aún se ve el método monitor, cuando un maestro le pide a un alumno que le explique a sus compañeros que no entendieron las actividades dadas en clase. El decurión y las hiperaulas jesuíticas. Los jesuitas habían desarrollado un antecedente del monitor, el decurión, y propusieron que los alumnos se sentaran en el aula enfrentados en 2 bancos simétricos distribuidos en formas de filas. Cada banco tenía un monitor y el docente se ubicaba en un lugar central como juez. ¿Por qué surgió este modelo? Bueno, en parte surgió para tratar de solucionar la necesidad práctica de enseñar a los numerosos cursos que conformaban las aulas jesuitas. Los jesuitas desarrollaron su método pedagógico a partir de un documento que reglamentaba las formas que debía asumir el proceso educativo, lo que actualmente conocemos como un plan de clases, la escuela disciplinada y disciplinadora. La industrialización y el surgimiento de los modernos sistemas educativos nacionales a fines del siglo XIX. Y la escuela moderna surge en el marco de 4 procesos fundamentales. En primer lugar, tenemos a la revolución agrícola. En segundo lugar, tenemos a la revolución industrial. En último lugar, tenemos a la revolución tecnológica. En siguiente lugar, tenemos a la idea de ciudadano. Entre los siglos XVII y XIX, los dispositivos de la sociedad disciplinaria comenzaban a configurarse con fuerza. La disciplina se configuraba en lugares cerrados sobre sí mismos, divididos en zonas que separaban a las personas entre sí, que clasificaban espacios, funciones, tareas y tiempos. Hoy en día, estos procesos sentaron las bases de las formas de educar que hoy conocemos, el Estado y la simultaneidad sistémica. La masividad de la enseñanza comenzaba a ser cada vez más una necesidad de las sociedades modernas, y el Estado tenía la responsabilidad de asumir el rol principal como responsable directo de la provisión del servicio educativo y como regulador del sistema. Esto supone que todas las escuelas de un mismo territorio realizan las mismas tareas, al mismo tiempo, y siguen las mismas etapas, destinadas a un mismo tipo de alumno o alumno. Bueno, podemos tomar como ejemplo a la Ley 1420 y a la actual Ley 26.206. Un ejemplo, la antigua ley no reconocía libertad de cátedra y no tenía autonomía, y la actual ley es todo lo contrario a la primera. Esta sí propone autonomía y libertad. Pasemos al siguiente modelo, la educación sin escuelas. Se trata de una propuesta desinstitucionalizadora encabezada por Iván Illich, quien postula que la noción de progreso sin fin que prometían las instituciones modernas tiene un límite, y la escuela no puede resolver la contradicción de formas a las futuras generaciones. Pero, ¿en qué consiste la propuesta de una educación sin escuela? Bueno, la propuesta imagina sociedades en las que todos tengan libre acceso a todos los conocimientos y saberes disponibles. Actualmente, la educación sin escuela se puede ver en la virtualidad. Ahora pasemos al siguiente modelo, la escuela liberadora, Paulo Freire. Freire, a través de su método, procura dar al hombre la posibilidad de redescubrirse, y el saber escolar resulta ser una materia inerte, que pasa de uno a otro como si fuera una simple mercancía. Y se creía que cuanto más acumule y más memorice el alumno, más educado había de ser. Bueno, la pedagogía freiriana es una escuela de vida, porque propone que los procesos formativos no se separen de la realidad misma, donde las personas se desenvuelven y actúan. Esto se puede ver cuando un docente cambió ciertos conocimientos a la realidad del que está aprendiendo. Bien, hemos llegado al último modelo. Les presento a la homeschooling, en otras palabras, la escuela en casa. El movimiento de la homeschooling ha surgido principalmente en los Estados Unidos y ha estado expandiéndose por varios países. Esto quiere decir que alrededor de 1 millón de niños estaban siendo educados por sus padres en sus propios hogares. Y bueno, el desafío de las homeschooling pone en cuestión abiertamente los grandes pilares de la escuela moderna, el lugar y la autoridad del maestro, y lo que se ha denominado el dispositivo de alianza entre la familia y la escuela. Este modelo es parecido a la educación en casa del príncipe, ya que solo lo hacen o pueden las personas más privilegiadas.